Hola, muy buen día. Espero le estén pasando muy bien. Esta clase corresponde a la materia de Historia 1 para primer grado de secundaria. Y es nuestra secuencia número 22. Esta secuencia se refiere a una línea del tiempo. Yo lo quiero explicar así como un orden cronológico para que haya una mayor comprensión del tema. La historia a veces se complica porque hay que relacionar lo que son hechos y procesos y además hay que relacionar los años o los periodos en los que ocurrió. Voy a tratar de ser muy concreta en relación a esta línea del tiempo o secuencia de hechos. Me refiero a secuencia en tiempos. Muy bien. Vamos a ver 4 ámbitos, que son los ámbitos que estudia la historia. Es el político, el económico, el social y el cultural. Y para el ámbito social y cultural estoy poniendo únicamente el color rojo, porque acuérdense que sociedad y cultura van muy de la mano, van como muy enlazados, porque corresponden prácticamente a la cultura que desarrolla la sociedad. Ahora, en relación a lo político, el azul, porque es el que más caracteriza, es como un proceso continuo que se da entre países líderes. ¿Líderes en qué? En el ámbito económico. Y bueno, el color verde, no crean que es porque tiene mucha relación con el dólar, aunque yo diría que sí, porque recuerden que el dólar es la divisa con la que se mide el Producto Interno Bruto de cada uno de los países. Muy bien. Hechos y procesos del mundo. ¿De qué periodo abarca esto que vamos a mencionar? Va de 1945 al 2011. Y nuestro aprendizaje esperado es identificar el ámbito al que pertenece cada uno y qué relación tiene con los hechos que se exponen. Por ejemplo, el fin de la guerra mundial, ¿sí? Aquí tenemos este personaje que la historia le ha hecho muchos favores, es Hitler, Adolf Hitler. La historia le ha hecho muchos favores porque siempre lo está mencionando, se han hecho muchísimos estudios relacionados con él. Y fue el líder de un sistema dictatorial militarista, como lo vimos en la secuencia anterior. Y bueno, tenemos aquí que la guerra termina en 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial y además inicio del periodo de recuperación para Europa Occidental. Por otro lado, tenemos a la India y a Laos y Camboya. India, Laos y Camboya, permítanme repetirlo, que va a iniciar en 1947 su proceso de descolonización. ¿Por qué se van a descolonizar? Hay que recordar que las potencias europeas prometieron que si estos colaboraban con la guerra, pues les darían su independencia y como no cumplieron, una consecuencia de la Guerra Fría es el proceso de descolonización. Recuerden que la Guerra Fría va de 1947 hasta la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Este personaje que tenemos aquí es Mahatma Gandhi, líder de la independencia pacifista de la India. Mahatma Gandhi. Muy bien. Ahora vamos con lo que se conoce como los pactos. ¿Por qué quise poner de azul estos pactos? Recuerden que le dimos un color a cada ámbito y esto corresponde al ámbito político, ¿sí? El azul corresponde al ámbito político. El Plan Marshall. Ya explicamos en alguna ocasión que el Plan Marshall fue ideado, elaborado y firmado en Estados Unidos y fue hecho por un militar que va a proponer con este plan
la recuperación y la reconstrucción material e industrial de los países de Europa Occidental. Luego por aquí tenemos una noticia que habla de la fundación del Estado de Israel, donde Palestina va a ser dividido en dos. Disculpen que use aquí el periódico o la imagen de este periódico. Va a ser dividido en dos y una parte de Palestina se va a convertir en el Estado de Israel y la otra parte en Palestina. ¿A qué va a dar lugar esta división de Palestina? A la Primera Guerra Árabe-Israelí, porque esta zona, Palestina, se dividió en una zona árabe, una judía y otra de los palestinos, que hay entre cristianos y árabes. Muy bien. Ahora tengo, por la parte de Estados Unidos, la creación de la OTAN. Recuerden que de 1947 hasta la caída de la URSS, estoy hablando del periodo de la Guerra Fría. Y también aquí menciono los hechos y procesos más sobresalientes de este periodo. Por un lado, en el ámbito económico, está la creación de la OTAN en 1949, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una de las manifestaciones de esta Guerra Fría va a ser la Guerra de Corea en 1950. Recuerden que Corea se dividió en norte y sur. El norte para los soviéticos y el sur para los norteamericanos. Entonces vean, la OTAN corresponde al ámbito económico. Los intereses son meramente económicos. ¿Por qué? Porque a través del Plan Marshall se van a dar préstamos y financiamientos para la reconstrucción de Europa. ¿Y quién va a tener el poder? ¿Quién va a tener el dominio? Los Estados Unidos de Norteamérica, líder de la OTAN, ¿sí? Y una manifestación de esta Guerra Fría, repito, son la Guerra de Corea, que se va a dividir en norte y sur. Ahora, para 1955, tengo estos dos. Este es un proceso, este es un hecho. ¿Por qué un proceso? Porque este va de 1955 a 1975 y me refiero a la guerra de Vietnam. Tiene aproximadamente 20 años de duración, por eso es que es un proceso. Y esta guerra, lo mismo, es la confrontación entre los soviéticos y los norteamericanos. La URSS también necesitaba ser líder y se va a hacer nombrar líder de los países de Europa Oriental. ¿A través de qué? De la firma del Pacto de Varsovia, llevada a cabo en 1955. Los países de Europa Oriental, como Polonia, Hungría, Rumanía, van a quedar sujetos al poder de la URSS. Supuestamente, la URSS iba a financiar económicamente la reconstrucción de estos países. Y hay algo curioso de mencionar. Estados Unidos, ya lo comenté en alguna ocasión, se distinguió por su color azul y los países bajo el dominio soviético se caracterizaron por el color rojo. De hecho, vean esta imagen, pues nos arroja todo el dominio soviético con el color rojo. Y esta región geográficamente se le conoció en esta época como Europa Oriental. Muy bien, continúo con el triunfo de la Revolución Cubana. Véanlo, el líder que tengo aquí es Fidel Castro, líder de esta revolución que triunfa en 1959. Hay algo muy importante de resaltar. Esta revolución fue apoyada por la Unión Soviética, cosa que no le cayó muy bien a Estados Unidos porque va contra sus ideales políticos y económicos. Era como permitir que la URSS se estuviera entrometiendo en territorio americano. Y Estados Unidos pues siempre se ha declarado
líder de todos los estados americanos, de Canadá hasta Chile y Argentina, y obviamente los países del Caribe, como es el caso de Cuba. Pero bueno, aquí estos lucharon por una revolución socialista que habría que ver si realmente funcionó o no funcionó, si hubo un despegue en lo que se considera lo que es el progreso, porque cuando cayó la URSS, ya comenté que se demostró que también en los sistemas socialistas hay pobreza. En los países donde adoptaron o impusieron este sistema, pues también hay pobreza. Entonces, 1959, triunfo de la Revolución Cubana, bajo el liderazgo de Fidel Castro, con el apoyo de la URSS. Otro hecho histórico muy importante, la división de Alemania. El castigo más cruel que pudieron haber tenido los alemanes es esta construcción del llamado Muro de Berlín. Fue construido en pleno auge de la Guerra Fría en 1961, donde Alemania Oriental va a quedar bajo el dominio de los soviéticos y Alemania Occidental bajo el dominio de Norteamérica con el Tratado del Atlántico Norte. Y bueno, para que no se me pase, estos bajo el dominio del Pacto de Varsovia. Otro hecho histórico muy importante es la crisis de los misiles en Cuba. Había una constante amenaza nuclear entre estas dos potencias. Y una parte de Cuba, una pequeña región de Cuba, fue ocupada por misiles soviéticos que según los norteamericanos apuntaban hacia la Florida, hacia esta parte de aquí. Esta es la Florida. Que según ellos estaban apuntando hacia allá y era una amenaza. Ahora, en esta región de Cuba, perdón, de la Florida, muy cerquita de Cuba, ahí está Cabo Cañaveral, que es una base de lanzacohetes hacia la Luna. Hay que recordar que la Guerra Fría no únicamente fue una amenaza de guerra nuclear, sino también fue la rivalidad entre la ciencia y la tecnología por estas dos potencias. Mientras uno decía, yo ya coloqué un satélite artificial en el espacio, el Sputnik 1 y el Sputnik 2 por los soviéticos, pues los norteamericanos decían, pues entonces yo voy a la luna. Así como si juegas con una canica y sale otro rival tuyo y dice, pues mira, yo tengo una pelota de 1 metro de diámetro, ¿no? Así casi una pelota gigante. Bueno, pues así era una competencia, se puede considerar que hasta desleal entre ellos, en la que nunca hubo un enfrentamiento. Los enfrentamientos o confrontaciones bélicas fueron en Corea y Vietnam. Aquí tengo a Martin Luther King. En plena década de los 70s, todavía había discriminación, no había derechos civiles, no había derechos políticos para la población afroamericana. Y fue Martin Luther King el que va a dar lugar a estos movimientos de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y fue asesinado en este año. Me gustaría que investigaran aquí, en este año, ubicándose en este año, si la crisis es únicamente contra Martin Luther King o también es contra este señor que fue asesinado, presidente de los Estados Unidos, Kennedy, John F. Kennedy. Habría que ver si son asesinatos paralelos, asesinatos históricos paralelos. Muy bien. Ahora, un año después, el movimiento del 68, un movimiento estudiantil, perdón, creo que la batería se me está agotando, no sé si lo vean, pero ahorita cargamos. Permítanme un momentito. Errores técnicos, ya saben, que de repente cuando estás en lo más interesante de la clase,
algo pasa. Pero bueno, me regreso a que 1968 no fue únicamente un proceso o una década de movimientos por las luchas de los derechos civiles, sino también de los jóvenes, donde los jóvenes exigían mayor libertad, exigían ser respetados en sus creencias, en sus nuevas formas de pensar, en sus nuevas formas de actuar. ¿Sí? Permítanme porque ya no me aparece mi rayo láser. Yo creo que fue por esto de la batería. Permítanme. Los movimientos estudiantiles jóvenes fueron en todo el mundo. Francia, en París, Checoslovaquia, en Praga, en Estados Unidos. Ahí les voy a recomendar que vean la película de A The Cross the Universe, que habla de los movimientos en Estados Unidos, los movimientos de los jóvenes en contra de la guerra. ¿Sí? Bueno, ya me hice aquí de otro rayo láser. Tengo aquí los movimientos de la República Checa, también de Luxemburgo. Les digo, fue en casi toda Europa este estallido de movimientos, estos dos. Y por acá tengo el movimiento estudiantil de México. Por eso se le conoce como México 68, porque aparte de los movimientos estudiantiles, también fue el año de las Olimpiadas. Ahora vean aquí la represión de la milicia sobre estos jóvenes que peleaban por ideales de mejores programas de estudio, de un mejor nivel de vida, de que se cumplieran los principios, en nuestro caso histórico, los principios de la Revolución Mexicana. Entonces, esta manifestación fue en todo el globo terráqueo. También fueron en América Latina y la respuesta de los Estados Unidos de Norteamérica fueron los golpes militares. Por ahí alguien me decía, en algunos exámenes que revisé, que fue la defensa de los derechos humanos. No, todo lo contrario. Los derechos humanos durante la Guerra Fría fueron terriblemente quebrantados. Aquí, así como aparecen soldados, bueno, en estas fotos no se aprecia, pero créanme que también hubo fuerte represión. Entonces, Estados Unidos va a apoyar los golpes militares en América Latina para que la influencia soviética no llegue como llegó en Cuba. Bueno, aquí de lo que les comentaba sobre la rivalidad en el avance de la ciencia y la tecnología entre la URSS y la Unión Soviética, dice, mientras uno colocaba sus satélites artificiales en el espacio exterior, Estados Unidos iba a la Luna. Yo me pregunto, ¿sigue habiendo viajes a la Luna? Sería algo importante de investigar. Y bueno, este pertenece al ámbito cultural. México 70 es la Copa Mundial de Fútbol y se celebró en México, a pesar de que hubo un movimiento estudiantil fuertemente reprimido por la dictadura de partido, lo voy a mencionar así, del PRI. Para esta época gobernaba Gustavo Díaz Ordaz y las respuestas hacia los jóvenes era el uso de la fuerza del ejército. Bueno, este pertenece al ámbito político. ¿Por qué pertenece al ámbito político? Porque estoy hablando del golpe militar al gobierno chileno. ¿Se acuerdan que comenté que Estados Unidos no permitió la influencia de la Unión Soviética y apoyó los golpes militares? Puedo mencionar Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, por mencionar algunos. Entonces estos dos, el viaje a la Luna y el campeonato de fútbol en México en 1970, corresponden al ámbito cultural y obviamente con efectos sociales. Y este al ámbito político con efectos sociales, la imposición de una dictadura.
Y por cierto, el dictador se llamó Augusto Pinochet. Ahí cayó como a fines de los 80. Luego vamos a platicar un poco de las políticas neoliberales, donde dicen, bueno, ya, tache para las dictaduras militares, vamos a dar lugar a las democracias. ¿Y quién apoyó el neoliberalismo y la globalización en países como Chile? Pues la primer ministro británica, Margaret Thatcher, mejor conocida como la Dama de Hierro, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, para 1980 tenemos que se forma la Unión Europea, que es la respuesta al dominio de la OTAN. La Unión Europea se va a crear para defenderse de la influencia económica que Estados Unidos ejercía sobre Europa. Comienza con la Comunidad Europea y luego ya con la fundación de la Unión Europea. Vean, esta es la banderita. Si ustedes buscan en páginas web o en la internet, van a encontrar que hay banderitas como esta con todos los países o banderas de los países que pertenecen a la Unión Europea o que han pertenecido, porque se acuerdan que Inglaterra estaba muy pendiente el año pasado con el Brexit, salirse de este organismo. Bueno, ese tema también lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, para 1985 tengo el terremoto de México, 1985, un año de verdadera crisis, no únicamente natural, provocada por un terremoto, por un choque de placas, sino un terremoto con efectos políticos. Vean, están las letras de azul, con efectos políticos y con consecuencias sociales. Recuerdo claramente el movimiento de las costureras. Se demostró con este terremoto que las costureras de nuestra Ciudad de México no contaban con ningún tipo de prestación laboral. Les pagaban por el trabajo que hacían durante el día y se los pagaban hasta finalizar la semana. Ahora bien, la perestroika. ¿En dónde se va a dar la perestroika? En lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Perestroika y glasnost se refieren a la apertura, a la libertad, a la entrada de el capitalismo occidental. La perestroika, un hecho que puedo mencionar que va a dar lugar o que va a influir, se oye chistoso, pero así es la entrada de McDonald's a la URSS. Cuando estaban de enemigos, pues McDonald's logra penetrar aquí y también logra penetrar Coca-Cola. Entonces se va a dar un cambio económico. Ya no va a ser el Estado el regulador de la economía. Ahora va a ser el libre capitalismo, la libre competencia, la libertad en cuanto a economía se refiere. Y glasnost, les repito, significa apertura, apertura a las libertades, y perestroika, la reestructuración, una reestructuración ideológica que va a permitir cambios en los ámbitos político, económico, social y cultural. Para entender lo que es la perestroika, les voy a recomendar que vean otra película, si es que tienen tiempo. Véanlas, disfrútenlas, traten de relacionarlas con este hecho histórico. Es la película de Adiós a Lenin. Les voy a dar así como una breve descripción. Adiós a Lenin habla de una familia que vivía en Alemania Occidental y la mamá estaba en estado de coma. Queda en estado de coma durante el dominio de la Unión Soviética. Y la señora era una ferviente creyente del socialismo. Y resulta que cuando despierta, pácatelas, ya no había ningún muro de Berlín, ya no existían los líderes socialistas, ya se estaba aplicando políticas neoliberales y políticas globalizadoras. Ya estaba Coca-Cola ahí, penetrante, rugiente, ¿no?
como pareciera ser la controladora del mercado mundial. Y bueno, si la señora no se murió por el comunismo, pues ahora sí va a morir de coraje. Véanla, es una película muy buena y la pueden relacionar. Disfrútenla, no es necesario que hagan resumen y que me manden sus comentarios. Véanla ustedes y desarrollen sus criterios y su forma de pensar. A mí me gusta mucho la idea de que ustedes mismos construyan, que hagan análisis reflexivos. Si comprendemos nuestro pasado, vamos a evitar los errores del presente, muchos de los errores. Y eso lo vamos a ver en el tema que voy a grabar sobre el planeta feliz. Ahí nos vamos a dar cuenta de que la economía no lo es todo, pero lo tengo que comentar en cuanto a indicadores. Lo tengo que relacionar con indicadores y mediciones. Siguiente año, ya lo comenté, 1989, la caída del muro de Berlín, que va a dar lugar a la unión o unificación de Alemania Oriental y Alemania Occidental. Hoy en día son una sola. El muro cayó en noviembre de 1989, el 9 de noviembre exactamente. Ahora, para 1991, la URSS ya tenía una crisis. Ya existía esta corriente ideológica de la perestroika y la glasnost, que les digo significa reestructuración y apertura, pues estas dos corrientes van a permitir la desintegración de la Unión Soviética para dar lugar a la comunidad de estados independientes, es decir, todos los países que habían pertenecido a la URSS. Puedo mencionar Uzbekistán, Ucrania, Kirguistán, la misma Rusia, que sigue siendo la potencia más fuerte de este grupo de países. Y por aquí, bueno, ya comenté de la Unión Europea, esa es la nueva bandera, nada más que ahí se ve mi foto. Ahorita ya no lo puedo corregir, pero ya la vimos en otra imagen. Siguiente año, que es el Tratado de Libre Comercio, donde está implicado nuestro país. Nuestro país también se involucra en tratados de libre comercio. En geografía vimos lo que son los tratados comerciales entre países y por la ubicación geográfica de México que limita con el Pacífico, aquí lo estoy señalando, y con el Golfo de México, Centroamérica y América del Sur, tanto del lado del Atlántico como del lado del Pacífico, pues México ha firmado. Al tratado que no pertenece es al Mercosur. Ahí el líder es Brasil. ¿Y con quién firma este tratado de libre comercio? Con Canadá y con Estados Unidos, que de hecho este tratado ya caducó. Ahora se firmó otro tratado, hubo muchísimas diferencias económicas, políticas, pero bueno, finalmente estos tres países pues son socios comerciales. Siguiente año, también ámbito político, la caída, más bien la provocación de la caída de las Torres Gemelas, 2001. Ya daba yo clases ahí en el Andersen y me acuerdo que los niños me decían que qué tanto veía el cielo. Yo dije, no sé que vayan a bombardearnos acá también, porque aquí tenemos nuestro World Trade Center. Y bueno, ya les tuve que platicar lo que estaba ocurriendo. Esto pasó entre 8 y 9 de la mañana en la ciudad de Nueva York. Y este hecho histórico, ¿sí?, dio lugar a el inicio de la guerra de Estados Unidos contra Afganistán. El presidente de este periodo, de este año, era George W. Washington, no, perdón, espérense. George W. Bush, George Bush. Él era el líder y a los primeros que acusa son a los terroristas de Afganistán y esto va a dar lugar a la guerra. Bueno, repito, el líder, George Bush,
Este hecho histórico de la caída de las Torres Gemelas va a dar lugar a la guerra entre Estados Unidos y Afganistán, pero también a la guerra con Irak, que ya en 1991 había habido una guerra con Irak. Y la causa fundamental, ya lo sabemos, es el petróleo, el energético de mayor demanda en el mundo. Ok, 2008, con tanta crisis social, política, pues obviamente va a haber efectos económicos. Y estoy hablando del 2008, se conoce como un periodo de crisis económica mundial donde los mercados se van a caer, va a haber escasez de productos y alza de energéticos como el petróleo y la gasolina, que obviamente va a afectar en el precio de los productos de consumo básico. 2010, el inicio de la primavera árabe, un periodo de muchos conflictos entre países como Nigeria, Níger, Egipto, Mali, que ya no están de acuerdo con sus sistemas políticos, donde todavía está la figura de un rey dominante. Y esa contradicción entre lo que es la democracia de las políticas neoliberales, dicen, bueno, pues también a nosotros que nos toque. Y a este inicio se le llama la primavera árabe. Y vean aquí uno de sus efectos, la guerra civil en Siria. Qué triste, ¿verdad? Destrucción, muerte, abandono, una grave crisis económica, los primeros afectados, la población civil, los niños, las mujeres y todo bajo el mando nuevamente del ejército. O sea, una revolución muy triste, lo vimos en geografía. 2017, ámbito político. El Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, donde aparentemente a Inglaterra ya no le conviene estar con Europa en esta unión y pide su salida. Este tema también lo vamos a ver más adelante. Tiene que ser un tema al que nos dediquemos única y exclusivamente, entonces hoy nada más lo menciono. Bueno, jóvenes, espero que esto haya sido como una introducción general de lo que corresponde a nuestro trimestre 3 a partir de lo que es la línea del tiempo. Por favor, véanla, está en su libro y yo ya hice ahorita una explicación muy general de las graves contradicciones, en los 4 ámbitos: económico, político, social y cultural. Y que lo único que ha generado es que unos países quieran medir su progreso a partir de la decadencia y el detrimento de otros. Cualquier duda, háganmela llegar y con mucho gusto la resolvemos. Chao, pásenla bien.